En 1847, el condado de Natchitoches, Luisiana, era famoso por sus grandes plantaciones de algodón a lo largo del Río Rojo. Entre ellas, la plantación Harrington era notable no solo por su extensión, sino por los rumores que la envolvían. Era un lugar donde los murmullos importaban más que las palabras, donde dos gemelos tenían un don que alteraría el destino de todos. Esta es la historia de Isaac y Evan, gemelos de 13 años cuyas mentes podían leer los secretos del pasado y que pasarían de trabajadores de campo a herramientas de justicia que nadie esperaba. Lo que comenzaron como susurros de niños pronto desbloquearía los secretos de asesinatos enterrados durante mucho tiempo en la Tierra Roja de Luisiana, y el costo de descubrir la verdad sería más de lo que nadie podría imaginar. La plantación Harrington abarcaba miles de acres a lo largo del Río Rojo, sus hileras interminables de algodón ondeando bajo el sol abrasador de Luisiana. Derek Harrington, de 45 años, canoso y de mirada aguda, había estado al mando de esta tierra desde que la heredó de su padre 20 años atrás. Entre las más de 100 personas esclavizadas que laboraban sus tierras, los gemelos destacaban por lo extraño de su comportamiento. Isaac y Evan, ambos de 13 años, de ojos oscuros que parecían mirar más allá de la hora, con la extraña costumbre de susurrar cosas sobre eventos que nunca habían presenciado. Los mellizos habían trabajado en los campos desde que tenían 6 años, y sus manos estaban callosas por el trabajo. Desde pequeños mostraron habilidades fuera de lo normal. Adivinaban dónde se encontraban esclavizados en juegos, quién había roto herramientas, cuándo llegarían los capataces a los campos. Estas pequeñas señales se transformaron en visiones más complejas y perturbadoras, revelando secretos que ningún niño debería conocer. La madre de los mellizos, Celeste, había fallecido en el complicado parto que dio a luz a los niños. Los otros esclavos susurraban que ella veía, que podía ver cosas que ellos no podían. Algunos pensaban que sus hijos habían heredado este don tenebroso. Derek tenía una rutina estricta en su finca. Cada mañana recorría a caballo sus tierras, observando el trabajo con ojo calculador. Su mansión, una casa de 2 pisos con columnas blancas, se erguía como un monumento a su poder. Natchitoches era famoso por sus familias poderosas y sus secretos. Los hacendados locales tenían una intrincada red de favores, deudas y rivalidades que dictaban la política y la economía local. Entre ellos, Derek sobresalía por su inteligencia y capacidad de manipular las situaciones en beneficio propio. Los domingos eran para la iglesia en la pequeña iglesia de madera del pueblo. Era un momento de fachadas sociales, en el que los hacendados mostraban a sus familias engalanadas, y los esclavizados permanecían callados en los bancos traseros, conscientes de que su testimonio no tenía peso legal contra los hombres blancos. En una de estas misas dominicales, algo inusual sucedió. Isaac y Evan estaban sentados en el suelo, al lado de la iglesia, cuando Brenton Fowler, un severo granjero local, pasó a su lado. El hombre de 52 años era propietario de una parcela más pequeña, pero en una ubicación privilegiada. Evan, con los ojos vidriosos, empezó a contarle a Isaac sobre una familia que había desaparecido 5 años atrás. Los O'Malley eran inmigrantes irlandeses que habían comprado una pequeña propiedad con tierra muy fértil, lo que provocó envidia en los hacendados locales. El chico relató cómo Fowler había llegado a la casa de los O'Malley una noche de tormenta, cómo había irrumpido con una herramienta pesada, atacando primero al padre, luego a la madre y luego a los niños pequeños. Contó cómo había arrastrado los cuerpos hasta donde se estaba construyendo un granero y los había enterrado bajo los cimientos de piedra. Isaac escuchó con horror creciente, no solo por lo que veía su hermano, sino por la precisión de los detalles que Evan nunca podría haber sabido. El niño señaló el lugar exacto de los cuerpos y las últimas palabras susurradas por la madre irlandesa antes de fallecer. Pero lo más inquietante fue la forma en que Evan relató la falsificación que Fowler había elaborado. El hacendado había falsificado cartas de despedida, haciendo parecer que la familia O'Malley había partido hacia el norte en busca de una vida mejor. Incluso había esparcido rumores sobre deudas que los obligaron a vender sus tierras a bajo precio, tierras que Fowler había comprado por una miseria. Carl, un viejo esclavo que a veces trabajaba en la casa grande,
Estaba lo suficientemente cerca como para oír los murmullos de los gemelos. Inicialmente escéptico, se sintió inquieto por la precisión de los detalles y la manera en que Evan explicaba cosas imposibles de conocer. Después de la misa, Carl se preguntó si debía contar lo que había oído. Sabía que el testimonio de los esclavos no era admisible en la corte contra los hombres blancos, pero la exactitud de los detalles lo perturbaba. La granja O'Malley se había fusionado rápidamente con la de Fowler, y el granero erigido en el lugar que Evan había señalado se había transformado en uno de los más prósperos de la zona. La historia que se contaba era que la familia había desaparecido. Los inmigrantes irlandeses se desplazaban con frecuencia en busca de trabajo. Fowler se había enriquecido con la compra de aquellas tierras. Su producción de algodón se había triplicado y se había convertido en uno de los mayores terratenientes de la zona. Se había hecho un nombre como hombre de negocios inteligente y otros terratenientes lo consultaban sobre asuntos agrícolas. En los días que siguieron a la misa, Carl miró a los hermanos con nuevos ojos. Observó cómo a veces se interrumpían a mitad del trabajo, con la mirada perdida, como si vieran algo que los demás no veían. También observó cómo otros esclavos se mantenían alejados de los gemelos como si su presencia les resultara incómoda. La decisión de Carl de contarle a Derek Harrington sobre los murmullos de los gemelos no fue algo que tomara a la ligera. Sabía que estaba poniendo en riesgo su propia seguridad al transportar esa información, pero algo en la precisión de las descripciones de Evan lo impulsó. Cuando Carl finalmente abordó a Harrington con la historia, midió sus palabras. Mostró los murmullos de los mellizos no como acusaciones, sino como extraños sueños que podrían significar algo. Conocía a Harrington como un hombre que siempre buscaba la manera de sacar provecho en contra de sus oponentes. La primera reacción de Harrington fue de incredulidad, pero su mente captó las posibilidades. Si lo que el chico decía era cierto, podría utilizar esa información en contra de Fowler, un rival que se había disputado el poder de la zona durante años. La rivalidad entre Harrington y Fowler se remontaba a tiempo atrás. Ambos competían por los mismos mercados, las mismas rutas comerciales, y a menudo se hallaban en lados opuestos en cuestiones políticas locales. Fowler había rechazado recientemente una solicitud de Harrington para ampliar un camino que favorecería su propiedad. Harrington consideró que una investigación discreta estaría en orden. No podía acusar a Fowler en nada más que en los rumores de los esclavos, pero podía mover los hilos para que otros lo descubrieran. Su influencia con las autoridades locales le permitiría organizar una búsqueda de apariencia de rutina. El sheriff local, Crosby Beaumont, le debía a Harrington. Había sido electo con el apoyo del hacendado, y su permanencia en el puesto dependía de la voluntad de los principales terratenientes de la zona. Cuando Harrington propuso una inspección de rutina de las propiedades locales, Beaumont no cuestionó la solicitud. La búsqueda se planificó para la semana siguiente, con el pretexto de inspeccionar el cumplimiento de las nuevas normas de almacenamiento de granos. Fowler, como otros hacendados, sería informado solo el día anterior, demasiado tarde para hacer preparativos sospechosos. Los preparativos continuaron, y tanto Isaac como Evan siguieron trabajando en los campos, ajenos al efecto de sus murmullos. Pero Carl observó que los mellizos estaban más inquietos, como si intuyeran que algo iba a ocurrir. La noche antes de la búsqueda, Evan tuvo una visión inusualmente vívida. Le reveló a Isaac más información sobre la ubicación de los cuerpos, incluido un anillo de bodas irlandés que aún llevaba la madre en uno de sus dedos. Estos pequeños detalles serían esenciales para lo que estaba por venir. La mañana de la búsqueda amaneció clara y calurosa, como suelen ser en Luisiana en septiembre. El sheriff Beaumont llegó a la granja de Fowler con 2 diputados, todos en uniforme oficial. Fowler los recibió con una cortesía tensa, visiblemente molesto pero sin poder rechazar la inspección. La búsqueda se inició en los principales graneros donde se guardaba el grano. Beaumont obedeció las órdenes de Harrington, prestando atención al granero edificado 5 años atrás. En el momento en que los asistentes comenzaron a inspeccionar los cimientos de piedra, Fowler se puso tenso. Los primeros huesos fueron descubiertos menos de 1 hora después de que comenzara la excavación. Un cráneo de niño asomó de la tierra roja, y luego más huesos. La dirección coincidía con los murmullos de Evan, dejando a todos boquiabiertos.
La excavación en el granero de Brenton Fowler descubrió una escena que atormentaría a la comunidad durante años. Los cuerpos de la familia O'Malley estaban enterrados exactamente donde Evan había dicho, en una tumba poco profunda bajo los cimientos de piedra. El estado de conservación de los huesos, preservado en el suelo arcilloso de Luisiana, permitió reconocer detalles macabros. El patriarca de la familia, Henry O'Malley, había sido descubierto con el cráneo destrozado en varios lugares, señales evidentes de golpes salvajes con algo pesado. Su esposa, Bridget, estaba a su lado con signos similares de violencia. Los pequeños Horace, de 8 años, y Mary, de 5, parecían haber intentado escapar antes de ser atrapados por la misma violencia. El anillo de bodas irlandés que Evan había mencionado todavía estaba en el dedo esquelético de Bridget O'Malley, un simple anillo de plata grabado con un trébol que le había regalado su madre el día de su boda. Este detalle perturbó al sheriff Beaumont. Fowler trató de disimular al encontrarlo, pero su palidez y sus manos temblorosas lo delataron. Cuando le preguntaron por la familia desaparecida, repitió la historia que había mantenido durante 5 años. Los O'Malley se habían ido por voluntad propia. Le habían vendido sus tierras antes de partir hacia el norte. La revisión de las cartas de despedida que Fowler había entregado años atrás mostraba algunas anomalías cuando se analizaban en detalle. La escritura, aunque bien imitada, presentaba pequeñas diferencias con documentos originales de los O'Malley hallados en la propiedad. Aún más inquietante, las cartas mencionaban eventos que habían sucedido después de que la familia supuestamente se había ido. Al registrar la casa principal de Fowler, los detectives descubrieron las pertenencias de los O'Malley escondidas en un cofre en el ático. Entre ellas, la Biblia familiar irlandesa de Bridget, anotada en gaélico, y un pequeño crucifijo de madera que había pertenecido al joven Horace. Fowler no pudo explicar cómo habían llegado a sus manos tales objetos personales. El motivo del asesinato se hizo evidente cuando los documentos mostraron que las tierras de los O'Malley tenían uno de los mejores suelos para el algodón en la zona. Fowler había tratado de comprar la tierra durante años, pero los irlandeses se habían negado a vender. Iban a hacer una nueva vida en América. La confesión de Fowler se produjo tras horas de interrogatorio. Ante la evidencia abrumadora, confesó haber ido a la propiedad O'Malley en una noche de tormenta en marzo de 1842 para hacer una última oferta por las tierras. Al ser rechazado de nuevo, la furia lo invadió. El asesinato había sido salvaje, premeditado. Fowler lo golpeó primero con una herramienta pesada, mientras Henry cuidaba los animales en el establo. Bridget, al oír los gritos, acudió en auxilio de su marido, solo para correr la misma suerte. Los niños, al oír el ruido, trataron de esconderse, pero Fowler los descubrió y silenció a los únicos testigos de su crimen. La falsificación de las cartas de despedida había sido premeditada. Fowler había analizado la letra de Henry en tratos anteriores, imitándola durante semanas. Incluso había inventado una historia sobre deudas falsas que habrían provocado que la familia se fuera repentinamente. Enterrar los cuerpos en el futuro lugar del granero había sido una decisión pragmática y macabra. Fowler sabía que la construcción enterraría para siempre las pruebas de su delito, y el movimiento en el granero ocultaría cualquier hedor de descomposición. Había sido un plan perfecto durante 5 años. La noticia del hallazgo se extendió como la pólvora por toda la comarca, horrorizando a los hacendados de la zona. Muchos habían conocido a los O'Malley y llorado su partida. El descubrimiento de que habían sido brutalmente asesinados por un vecino respetado conmocionó a la comunidad. Derek Harrington observó la escena con una satisfacción calculada. Su decisión de seguir los murmullos de los gemelos había eliminado a un rival y aumentado su reputación como hombre de justicia. Empezó a mirar a Isaac y a Evan como algo más que simples empleados. Pero resolver el asesinato de Fowler abrió otras heridas para los gemelos. En los días que siguieron, Isaac comenzó a tener destellos de recuerdos más antiguos, incluido un incendio que había destruido la iglesia original del pueblo 4 años atrás. La visión de Isaac mostraba al diácono Williams, uno de los miembros más respetados de la iglesia, rociando con aceite las paredes de la iglesia en una noche oscura. El hombre había provocado el incendio, pero no por fanatismo religioso, sino para destruir pruebas.
Williams había estado desviando regularmente dinero que se suponía que iba para la nueva iglesia y usándolo para saldar deudas de juego que había acumulado en secreto. Cuando se acercaba una auditoría de los libros, tomó una medida desesperada. Quemó todo, incluidos los registros que lo delatarían. La visión de Isaac era clara. Vio a Williams rociando de aceite los libros de contabilidad en el altar de la iglesia antes de prenderle fuego. Observó cómo el hombre había representado su propio descubrimiento del incendio a la mañana siguiente, interpretando el papel de un diácono destrozado por la pérdida del edificio sagrado. Lo peor era que Williams era un héroe en el vecindario después del fuego. Había encabezado la reconstrucción, coordinando donaciones y voluntarios. La nueva iglesia, más pequeña pero más hermosa, era un monumento a su dedicación y guía espiritual. Isaac le susurró estas imágenes a Evan, quien también estaba perturbado por lo que había descubierto. Pero a diferencia de Fowler, no había nada que encontrar. El fuego lo había devorado todo, tal como Williams había planeado. Los mellizos tenían la verdad, pero no podían hacer nada. La impotencia de conocer un crimen y no poder hacer justicia frustraba a Isaac. Lo veía a Williams en las misas dominicales, recibiendo elogios y reverencia de la congregación, conociendo lo que se escondía tras la fachada devota, un ladrón y un incendiario. Era una dura lección sobre los límites de su don. Mientras tanto, Evan comenzó a tener flashbacks de eventos más recientes, incluido un accidente mortal en el Río Rojo 2 años antes. Un barco de vapor llamado Belle Marie se había hundido en una tormenta, llevándose con él 3 pasajeros y una carga de algodón. La mirada de Evan mostró que el naufragio no fue un accidente. El capitán Kenny, propietario de una línea rival de barcos de vapor, había hundido al Belle Marie para deshacerse de la competencia y hacerse con el control de las rutas más rentables del río. Evan observó a Kenny, una noche oscura, perforando el casco de un barco enemigo con un taladro especializado. Los agujeros eran lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, pero lo suficientemente grandes como para hundir el barco en caso de aguas agitadas. El sabotaje estaba bien orquestado. Kenny sabía que el Belle Marie zarparía al amanecer con su cargamento de algodón y pasajeros, y que se avecinaba una tormenta. Había supuesto que los agujeros en el casco, más el peso de la carga y la fuerza del agua, hundirían el barco en aguas profundas, donde sería imposible examinar los restos. El plan había funcionado a la perfección. El Belle Marie se hundió en la tormenta y Kenny lamentó públicamente la pérdida de vidas y la tragedia que había afectado a la comunidad fluvial. Incluso donó sus propios barcos para las operaciones de rescate, cimentando su reputación como un hombre generoso y responsable. Tras el naufragio, Kenny había tomado posesión de las rutas que antes cubría el Belle Marie, diciendo que era su responsabilidad cívica mantener el tráfico fluvial. Su presencia se había hecho hegemónica en el transporte de algodón por el Río Rojo, que le había generado riqueza y poder. A diferencia de Williams, la de Evan tenía detalles sobre dónde había ocultado Kenny la herramienta del sabotaje. El taladro adaptado para el crimen estaba enterrado en su jardín, junto con la ropa cubierta de alquitrán que había llevado puesta durante el sabotaje. Isaac y Evan se miraron el uno al otro, sin saber qué hacer con esta información. Habían aprendido del caso Fowler que sus visiones podían llevar a la justicia, pero también habían aprendido del caso Williams que no siempre podían actuar sobre lo que sabían. El caso de Kenny parecía estar en el medio. Había evidencia, pero Kenny era un hombre poderoso con conexiones políticas. La información sobre la visión de Kenny no fue revelada por los gemelos, sino por Carl, quien había oído susurros y entendía la magnitud de lo que habían descubierto. Sabía que Kenny controlaba gran parte del tráfico fluvial de la zona, y su caída podría beneficiar a muchos que habían sufrido bajo sus monopolios. Carl esperó el momento adecuado para abordar a Harrington con la nueva información. Lo hizo pasar por otro sueño extraño, pero esta vez Harrington estaba más abierto a ello. El éxito con Fowler había probado la información de los gemelos y Harrington estaba ansioso por más. El juicio de Fowler se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos de la época. La evidencia era abrumadora y su propia confesión selló su destino. Fue sentenciado a la horca en la plaza pública de Nachitoches como advertencia a otros criminales potenciales. En el juicio, comenzaron a correr rumores sobre cómo se había descubierto el crimen. Algunos murmuraban sobre fuentes poco fiables,
pero la mayoría atribuyó el hallazgo a la agudeza investigativa del sheriff Beaumont y a la influencia de Harrington. Isaac y Evan siguieron trabajando en los campos, ajenos a la revelación, pero otros esclavos comenzaron a observarlos con temor y respeto. Algo en la forma en que los gemelos podían adivinar lo que estaba oculto era inquietante. Carl, quien había reportado los primeros murmullos, estaba en una situación difícil. Sabía quién lo había descubierto, pero también sabía que revelarlo pondría en riesgo a los gemelos. Lo que sabían era demasiado poderoso para ignorarlo, pero demasiado peligroso para difundirse. La ejecución de Fowler tuvo lugar unos meses después, una mañana de febrero, ante una multitud reunida en la plaza. Sus últimas palabras fueron un perdón para las almas de los O'Malley, una confesión final que resonó entre la multitud silenciosa. Tras la muerte de Fowler, sus propiedades fueron subastadas para saldar deudas legales. Curiosamente, Harrington se las ingenió para hacerse con gran parte de la propiedad, incluidas las tierras productivas por las que había muerto la familia irlandesa. El crimen había sido castigado, pero el botín la tierra se había hecho realidad. La fama de Harrington como hombre justo se disparó tras el caso Fowler. Otros hacendados lo fueron a ver para pedirle consejo y que intercediera por ellos, pues lo consideraban como alguien que tenía contactos privilegiados con el poder y que sabía cómo descubrir la verdad. Pero Harrington sabía que su mayor activo eran los gemelos, cuyas mentes podían sondear los misterios del pasado, e iba a explotarlos al máximo. Mientras tanto, la investigación de Kenny se coordinaba en secreto. Harrington había movido sus hilos para reabrir el caso del naufragio del Belle Marie, diciendo que había nueva evidencia de sabotaje. La excusa para buscar la herramienta enterrada sería una investigación de rutina sobre las prácticas comerciales fluviales. La investigación sobre el capitán Kenny se llevó a cabo con la misma discreción que había envuelto el caso Fowler. Harrington había dominado la forma de dirigir estas búsquedas para que parecieran investigaciones de rutina, salvaguardando la verdadera fuente de su información. La excavación en la propiedad de Kenny confirmó lo que Evan había visto. El taladro personalizado, aún cubierto de alquitrán del casco del Belle Marie, estaba enterrado bajo una pila de rocas en la parte trasera de su propiedad. Junto con la herramienta, los investigadores descubrieron ropa oscura que Kenny había llevado durante el sabotaje, conservada por la tierra seca. Ante la evidencia, Kenny primero trató de afirmar que la herramienta había sido colocada allí por rivales celosos, pero la adaptación del taladro y el residuo de alquitrán que coincidía con el utilizado en el Belle Marie hicieron que sus negaciones fueran insostenibles. La confesión de Kenny no solo destapó el sabotaje del barco rival, sino también una red de prácticas corruptas que había empleado para monopolizar el transporte fluvial. Había sobornado a inspectores portuarios, manipulado horarios de partida para sabotear a rivales y propagado rumores falsos sobre la seguridad de otros barcos. Con la muerte de Kenny y la ejecución de Fowler, Harrington se dio cuenta de que tenía algo mejor que cualquier plantación. Dos gemelos que conocían los secretos más profundos de la zona. Su cerebro ya estaba calculando cómo ganar dinero con esta habilidad. Harrington empezó a dar consultas especiales en secreto a los hacendados y comerciantes más poderosos de la zona. Los vendía como una asesoría de conocimientos exclusivos, sin revelar nunca la fuente de información. El costo de tales consultas era prohibitivo. Se llegaba a pagar lo que ganaba un trabajador calificado en un año. El primero fue el coronel Beaumont, el padre del sheriff, un veterano de la guerra de 1812 que había perdido sus papeles de pensión. En la consulta, en la casa grande, con los gemelos sirviendo en silencio, Evan se quedó casi trance, sus ojos fijos en la distancia. El chico mencionó un medallón de plata que su padre había llevado en la guerra, una pluma de águila que decía que era su amuleto de la suerte. Evan relató cómo el medallón estaba oculto dentro de una vieja bota militar almacenada en el ático de la casa familiar. Cuando el coronel comprobó, allí estaba tal como lo habían descrito, incluso con los papeles militares que había estado buscando durante décadas. La precisión de la información dejó a Beaumont desconcertado pero agradecido. Le pagó bien a Harrington y comenzó a correr la voz sobre el conocimiento que se encontraba en la plantación. La fama de Harrington como conocedor de lo imposible se extendió. La viuda de un acaudalado mercader, doña Rosanna Payne, acudió a Harrington tras oír hablar de sus talentos. Había perdido contacto con su hermano en Europa
y necesitaba saber sobre los negocios familiares. Isaac, en la consulta, habló de una carta que llegaría en 3 días, arrugada por haber sido llevada en el bolsillo de un correo a través de largas distancias. La carta llegó tal como se había predicho, una súplica desesperada de apoyo financiero para un negocio fallido de seda. El papel estaba roto, tal como Isaac lo había descrito, y parecía que se había doblado y redoblado muchas veces. Rosanna quedó tan impresionada que se convirtió en una de las mejores clientas de Harrington. El profesor Finch, un viejo pedagogo de la comarca, le buscó tras haberle preguntado por sus títulos. En la consulta, Evan confesó que el título de Harvard colgado en su despacho era falso y que la prueba de ello estaba escondida en su biblioteca personal, en un libro concreto del cuarto estante. La información era verdadera, pero Harrington la aprovechó, no para denunciar a Finch, sino para ganarse su fidelidad y servicios educativos gratuitos para futuros proyectos. El maestro, temeroso de ser descubierto, se convirtió en un colaborador renuente pero útil en la red de Harrington. La señora Clementine Dubois, una mujer sumamente religiosa, había acudido a Harrington para que encontrara unas joyas familiares extraviadas. Isaac sorprendió a todos al confesar que había enterrado a su gato favorito, Marmalade, con su collar de perlas en su jardín privado, porque pensó que así el gato tendría una buena vida en el más allá. Cuando revisó el lugar señalado, cerca de un rosal en su jardín, descubrió los restos del gato y su collar de perlas perdido años atrás. El descubrimiento de que ella misma había enterrado las joyas en un ataque de desesperación la sorprendió, pero la convenció del poder de los gemelos. El problema era que las visiones de Isaac y Evan no aparecían bajo demanda. Aparecían de la nada, la mayoría de las veces, en el momento menos oportuno, y no siempre eran de una naturaleza que ayudara a Harrington en sus objetivos empresariales. Para continuar recibiendo clientes y dinero, empezó a obligar a los gemelos a tener visiones cuando fuera necesario. Cuando las verdaderas informaciones no aparecían, Harrington obligaba a Isaac y a Evan a inventar datos creíbles a partir de cosas que habían visto y oído por ahí. Los gemelos, temerosos de fallar a su amo, entretejieron realidades sobrenaturales con falsedades desesperadas. Esta combinación de revelaciones auténticas y fabricadas generó un cóctel peligroso. Algunos clientes recibieron información excepcionalmente precisa que transformó sus vidas, mientras que otros fueron engañados con predicciones falsas que los condujeron a decisiones desastrosas. La fama de Harrington fluctuó entre la reverencia y la sospecha durante este tiempo. Las vidas de los hermanos mejoraron en la superficie. Fueron movidos de los aposentos de esclavos a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa grande, donde podían ser llamados en un instante para consultas. Les dieron mejor ropa, y Harrington les enseñó clandestinamente a leer y escribir, habilidades peligrosas para los esclavos, pero necesarias para pulir sus habilidades especiales. Pero la carga mental de sus obligaciones aumentaba. Isaac, siempre cuidadoso de su hermano gemelo, comenzó a estresarse. Le vinieron fuertes dolores de cabeza tras las consultas, y a menudo se despertaba gritando por sueños que tenía sobre los asesinatos que había presenciado. Evan, el más sensible, se fue cerrando, hablando cada vez menos, incluso con su hermano. Las visiones reales seguían apareciendo, revelando cada vez más secretos oscuros sobre la gente del lugar. Isaac observó información sobre cómo el honorable juez Hamilton había vendido fallos por dinero, hasta el punto de revelar dónde enterraba su dinero en el jardín, bajo una piedra en particular. Evan imaginó a la señora Hoffman, la viuda aparentemente digna que había estado envenenando a su esposo con arsénico durante meses, mezclándolo en su té de la tarde. La imagen explicaba dónde había conseguido el arsénico y cómo se había deshecho de la evidencia. Estos descubrimientos plantearon un problema ético para Harrington. Sabía información sobre delitos graves, pero divulgarla expondría su fuente y podría poner en riesgo a los gemelos. En cambio, decidió explotar la información para el chantaje discreto, cobrando favores y arreglos comerciales sin dejar rastro. La red de influencia de Harrington se expandió. Sabía cosas de casi todos los hombres importantes de la zona, desde amantes hasta fraudes financieros. Esta información le otorgaba influencia en asuntos políticos, negociaciones comerciales y casos judiciales. Pero el sistema que Harrington había diseñado era inestable. Los mellizos estaban siendo presionados para rendir,
y el cóctel de verdades y falsedades estaba generando enemigos peligrosos. Algunos compradores estafados por falsas predicciones comenzaron a dudar de la validez del servicio. Anton Kessler, un negociante alemán que había apostado todo siguiendo una visión falsa de Evans sobre el futuro de los precios del algodón, lo perdió todo cuando el mercado giró en su contra. Su rabia era evidente y empezó a hacer preguntas delicadas sobre cómo Harrington conseguía su información. Las cosas empeoraron cuando Isaac empezó a tener alucinaciones con el mismo Harrington. Poco a poco, fueron emergiendo retazos de su pasado, crímenes que había cometido, secretos que deseaba ocultar. Una de ellas le reveló a Isaac su verdadera identidad. Le vio violar a su madre, Celeste, una noche de invierno hace años. Observó cómo Harrington la había amenazado con matarla si decía quién era el padre de sus hijos. El descubrimiento de que él y Evan eran hijos de su abusador fue devastador. Evan también comenzó a tener alucinaciones con Harrington, incluso revelando detalles sobre el asesinato de Leander Ross, un vecino terrateniente que había muerto en un accidente de casa 3 años atrás. La vista mostró que Harrington le había disparado a Ross intencionalmente en una discusión por derechos de agua y luego escenificó el accidente para desviar las sospechas. Los gemelos guardaron estas visiones para sí mismos, sabiendo que compartir lo que sabían sobre Harrington pondría en peligro sus vidas. Pero el saber los abrumaba, sumando otro trauma a su ya complicada situación. La tensión continua empezó a pasar factura a la salud de los chicos. Isaac se volvió más tembloroso durante las consultas, y Evan comenzó a tener episodios en los que simplemente se quedaba inmóvil durante horas después de una visión especialmente fuerte. Harrington, demasiado ocupado con su negocio turbio, pasó por alto los signos de deterioro mental de los gemelos. Los trataba como si fueran objetos, no como personas que estaban sufriendo. Esta deshumanización sería determinante en los horrores que estaban por venir. La red de favores y chantajes que Harrington había tejido se estaba volviendo cada vez más intrincada y peligrosa. Tenía a muchas personas poderosas bajo su control, pero también se había ganado una larga lista de enemigos que querían verlo caer. Estaba a punto de romperlo todo. La tensión sobre Isaac y Evan había alcanzado su punto de ebullición cuando Anton Kessler decidió que era hora de una venganza sangrienta. El alemán había perdido todo su dinero y su prestigio en la sociedad tras la desastrosa inversión que se dejó llevar por la visión errónea de Evan sobre el mercado del algodón. Kessler había contratado en secreto a un pistolero local, un exmilitar llamado Wade Garrett, que ahora trabajaba como mercenario. El plan era sencillo y salvaje: destruir la fuente de información de Harrington, eliminando su ventaja sobre otros hacendados locales. La mañana del domingo 14 de noviembre de 1847, Isaac y Evan regresaban de la iglesia por el camino polvoriento que conducía a la plantación Harrington. El sermón había sido sobre el perdón y la redención, temas que resonaban dolorosamente en los gemelos, que tenían tantos secretos oscuros que expiar. Evan había tenido una visión durante la misa, una muy perturbadora, mostrando al propio reverendo Bradford robando de las donaciones de la iglesia para sus apuestas. La visión involucró una caja escondida en su casa que contenía tanto el dinero robado como documentos incriminatorios. El bombardeo continuo de estas revelaciones estaba pasando factura a Evan. Sus manos temblaban mientras explicaba a Isaac en voz baja, sus ojos mostrando un cansancio que iba más allá de sus 13 años. Isaac, siempre protector, trató de tranquilizar a su gemelo, pero él mismo estaba lidiando con la tensión de sus poderes. Fue al doblar una curva en la carretera, cubierta por robles centenarios cuyas ramas tejían un dosel, que Wade Garrett emergió de las sombras. El francotirador había elegido bien el lugar, pues los gemelos siempre pasaban por aquí tras la iglesia, y la vegetación ocultaría su presencia. El primero le dio en el pecho, lanzando al chico hacia atrás. Isaac, momentáneamente aturdido, se recompuso y corrió hacia su hermano caído. El segundo disparo falló por poco su cabeza, destrozando la corteza de un roble cercano. Garrett había recibido órdenes de matar a ambos gemelos, pero la repentina acción de Isaac y la aparición de otros viajeros en el camino lo obligaron a escapar antes de terminar el trabajo. Se desvaneció en la maleza, sin dejar más que el eco de los disparos y el olor a pólvora en el aire húmedo de Luisiana. Isaac arrastró a Evan de regreso a la plantación.
la sangre de su hermano tiñendo su ropa mientras luchaba contra el peso y la distancia. Evan estaba consciente, pero se desangraba. Sus labios se movían apenas, susurrando palabras que Isaac tuvo que inclinarse para escuchar. Anton. Fue Anton quien lo envió. Pudo articular Evan, su voz apenas un susurro. Lo vi darle al tipo, Wade Garrett, en el bar hace 3 noches. Incluso en la muerte, el regalo de Evan continuó, revelando al autor del ataque. El Dr. Morland, el médico del pueblo, fue llamado de inmediato, pero había poco que pudiera hacer por heridas tan graves. La bala había atravesado el pulmón de Evan, y la hemorragia era demasiado grave para lo que podían hacer los médicos de allí. Todo lo que el médico pudo hacer fue tratar de hacer que los últimos momentos del niño fueran lo más cómodos posible. Evan murió al atardecer, en los brazos de Isaac, susurrando una última visión de un lugar donde podrían estar juntos, libres del dolor y los secretos que habían definido sus vidas. Sus últimas palabras fueron acerca de campos dorados de algodón donde los niños podrían jugar sin temor. Una imagen muy diferente de la dura realidad que había vivido. Isaac estaba destrozado por la muerte de su gemelo, pero también furioso, con una rabia fría y calculada. Conocía al asesino de Evan y sabía que la policía local no haría nada por la muerte de un niño esclavizado. La justicia tendría que venir de sus propias manos. Cuando Isaac reveló a Harrington el autor intelectual, esperando que su amo buscara venganza por la pérdida de un activo tan valioso, la respuesta fue escalofriantemente fría. Harrington lamentó la pérdida de Evan como activo, pero se negó a ir tras Kessler por temor a exponer su fuente. Un esclavo muerto no justifica una guerra con otros hacendados, dijo Harrington con fría determinación. Aún puede ser útil. Evan era desechable. Estas palabras sellaron el destino de Harrington, aunque él no lo sabía. El sheriff Beaumont investigó el tiroteo, pero rápidamente lo atribuyó a un ataque aleatorio de bandidos desconocidos. No se hizo ningún esfuerzo real por localizar a Wade Garrett o investigar la relación con Kessler. La vida de un chico esclavizado no merecía una investigación de verdad. El funeral de Evan fue sencillo en el cementerio de los esclavos, un lugar sin marcar en los confines de la propiedad. Isaac se quedó junto a la tumba durante horas después de que todos se hubieran ido, jurando venganza en la noche silenciosa. Los días posteriores a la muerte de Evan, Isaac empezó a notar cambios en sus propias habilidades. El trauma y el dolor parecían estar interfiriendo con su don, haciendo que las visiones fueran menos frecuentes y menos claras. Pero una última imagen estaba por aparecer, una imagen que lo cambiaría todo. Una noche, 3 semanas después de la muerte de Evan, Isaac tuvo la visión más aterradora de su vida. Vio la verdad de su herencia revelada. Derek Harrington era su padre. La visión mostró imágenes de la violación de su madre celeste y las amenazas que Harrington había hecho para mantenerla callada. Pero la visión no terminó ahí. Isaac presenció otros delitos de Harrington, incluido el asesinato a sangre fría de Leander Ross en una disputa por derechos de agua 3 años atrás. Harrington le había disparado a Ross en una cacería y luego había movido las cosas para que pareciera un accidente. El cuerpo había sido descubierto con una herida de bala aparentemente accidental, pero la visión reveló la verdad oscura. La visión también reveló dónde había ocultado Harrington la evidencia del crimen. El arma homicida de Ross estaba enterrada bajo una roca en la linde de su propiedad, junto con algunas pertenencias que Harrington había robado como trofeos. Entre ellas, el reloj de bolsillo de oro de Ross, grabado con sus iniciales, y un cuchillo de caza personalizado que siempre llevaba. Isaac supo que tenía suficiente información para arruinar a Harrington, pero también supo que solo revelarlo no sería suficiente. Necesitaba un plan, una manera de hacer justicia, por la muerte de Ross, por la de Evan y por todos los años de abuso que él y su hermano habían soportado. El regalo de Isaac se desvanecía, las visiones cada vez más extrañas y rotas. Le quedaba poco tiempo antes de que su poder se desvaneciera por completo, pero también sabía cómo usar su última visión para derribar a Derek Harrington. El saber que Harrington era su padre añadió un elemento personal a su sed de venganza. No era por Evan, no por las víctimas de Harrington. Era por enfrentarse al hombre que había destrozado a su familia antes de que naciera. Isaac empezó a planear su venganza, pero no como un plan detallado, sino más bien como una reacción espontánea. Sabía que solo tendría una oportunidad de revelar la verdad,
y tendría que contar con suerte y planificación para lograrlo. La ironía no se perdió en Isaac. Harrington había explotado la habilidad de los gemelos para robar los secretos de otros, sin sospechar que esa misma habilidad expondría sus propios pecados más profundos. El explotador estaba por ser explotado, y la justicia llegaría por medio del hijo que tenía esclavizado y maltratado. La plantación Harrington, antigua base de una red de chantaje y extorsión, estaba a punto de convertirse en el escenario de una venganza improvisada pero devastadora. Y ahora, con el conocimiento sobrenatural y la determinación forjada en el dolor, Isaac estaba preparado para llevar a cabo un plan que destruiría al hombre que había destruido su vida. La furia que ardía en su interior era fría, calculadora, templada por el dolor de la pérdida y la sed de venganza. Harrington, por otro lado, estaba preocupado por la pérdida de habilidades de Isaac. Las visiones del chico se habían vuelto intermitentes y menos precisas, poniendo en riesgo el rentable negocio de consultas que había desarrollado. Pensó en comprar otros esclavos con talento, pero sabía que el talento de los gemelos era irreemplazable. La presión sobre Isaac para que creara visiones se intensificó tras la muerte de Evan. Harrington, desesperado por conservar su imperio, se volvió más despiadado. Amenazó a Isaac con torturas si el joven no revelaba información, ignorando que estaba arrastrando a su propio hijo a una venganza inevitable. Isaac aguantó en silencio, sabiendo que su día llegaría. Espiaba las fiestas en la casa grande, contando el tiempo hasta poder revelar lo que sabía de Harrington. Su paciencia era la de un depredador al acecho. La oportunidad de Isaac llegó en una reunión crucial en la casa grande. Algunos de los principales hacendados se habían reunido. El coronel Beaumont y otros que habían conocido a Leander Ross en persona. Era la oportunidad ideal para exponer a Harrington de una manera que lo destrozaría. Isaac estuvo de luto durante semanas tras la muerte de Evan, pero su dolor se convirtió en una fría determinación. El trauma había acelerado el deterioro de sus habilidades, pero también había endurecido su sed de justicia. Más que un plan, improvisaría según la situación. La oportunidad se presentó en una reunión social en la Casa Grande, donde se hallaban reunidos algunos hacendados poderosos para hablar de negocios. Isaac, sirviendo bebidas como de costumbre, se colocó en una posición para ser escuchado por las personas adecuadas en el momento oportuno. Su decisión fue impulsiva, motivada por la rabia y el dolor por la muerte de su hermano gemelo. Fingiendo un trance como los que había mostrado en sesiones anteriores, Isaac comenzó a murmurar sobre una visión del asesinato de Leander Ross. Su interpretación fue convincente. Años de experiencia real con visiones reales y el recuerdo de su última experiencia sobrenatural. Isaac proporcionó detalles sobre la forma en que Ross había sido asesinado en una cacería y el lugar donde se ocultaba la evidencia. Se refirió a una cierta piedra en la linde de la propiedad, bajo la cual Harrington había enterrado el arma homicida y las pertenencias de Ross. El coronel Beaumont, que estaba en la reunión, se estremeció ante lo que Isaac estaba revelando. Había conocido a Ross en persona y siempre había sospechado que su muerte no fue un accidente. La visión de Isaac confirmó sus sospechas de toda la vida sobre la naturaleza sospechosa del accidente. Harrington trató de descartar los murmullos de Isaac como delirios inducidos por el dolor de la pérdida de su hermano, pero los demás estaban demasiado intrigados para ignorarlos. Habían presenciado la precisión de las predicciones anteriores de los gemelos, y la muerte de Evan solo había intensificado el enigma que envolvía sus habilidades. El sheriff Beaumont, presionado por su padre y otros grandes terratenientes, no tuvo más remedio que investigar las denuncias. Se llevó a cabo una búsqueda en el lugar que Isaac había indicado, una zona aislada en los confines de la propiedad de Harrington, donde supuestamente se encontraba enterrada la evidencia del asesinato de Ross. La excavación en el lugar que Isaac había señalado trajo a la luz lo que él había profetizado. El arma del asesinato, un rifle de caza que era propiedad de Harrington, estaba enterrado bajo un montón de piedras apiladas. Junto con el arma, los investigadores encontraron el reloj de bolsillo de oro de Ross y un cuchillo de caza personalizado que el hacendado siempre llevaba. El hallazgo de estas pertenencias fue especialmente condenatorio. No había forma de que pertenencias tan personales de Ross terminaran en manos de Harrington y enterradas en su propiedad junto con el arma que lo había matado. La evidencia era innegable.
Cuando se le mostró la evidencia, Harrington primero negó haber tenido algo que ver con la muerte de Ross. Dijo que las cosas habían sido colocadas en su propiedad por enemigos que intentaban arruinarlo. Pero la precisión de la evidencia de ubicación y los detalles que solo el asesino podía conocer hicieron que sus negaciones fueran cada vez más débiles. La investigación descubrió que Ross había descubierto que Harrington estaba explotando la información que recopilaban los gemelos para manipular tratos y contratos. Ross había amenazado con revelar todo el plan, lo que habría arruinado la reputación de Harrington y su lucrativa red de chantaje y manipulación. El motivo del asesinato se hizo evidente cuando se encontraron más documentos en la oficina de Harrington. La correspondencia revelaba cómo había explotado información confidencial para hundir el negocio de Ross, incluso manipulando un contrato crucial que le costó al hacendado una fortuna. La reconstrucción del crimen, a partir de la evidencia y la descripción de Isaac, creó una imagen sangrienta de lo que había ocurrido. Harrington había invitado a Ross a una cacería para hablar de sus diferencias. En una cacería, hace años, Ross se había agachado para ver un ciervo y Harrington le había disparado por la espalda. Tras el asesinato, Harrington había montado la escena de un accidente de caza. Arrastró el cuerpo de Ross, colocó el arma para que pareciera un disparo accidental y descubrió el cuerpo horas después, fingiendo ser un amigo angustiado. Su interpretación había sido suficiente para convencer a las autoridades durante 3 años. Las pertenencias de Ross que Harrington había guardado como trofeos revelaron una mente retorcida que se complacía en sus delitos. El reloj y el cuchillo eran recordatorios de su asesinato, conservados no por necesidad, sino por una obsesión enfermiza de controlar la vida y la muerte. Bajo un intenso interrogatorio, Harrington finalmente se derrumbó ante la evidencia abrumadora. Su confesión no solo reveló el asesinato de Ross, sino también cómo había manipulado a Isaac y Evan, obligándolos a inventar cosas cuando sus verdaderas visiones no eran suficientes para sus objetivos de negocio. La confesión de Harrington también dejó al descubierto su absoluta falta de arrepentimiento por la muerte de Evan. Reconoció que sus acciones habían puesto en riesgo a los gemelos, pero había continuado explotándolos incluso tras amenazas de clientes insatisfechos. Para él, los chicos eran solo piezas desechables en su juego de hacerse rico. La mayor sorpresa se produjo cuando Harrington, en un intento de obtener simpatía, confesó ser el padre biológico de Isaac y Evan. Explicó la violación de Celeste como si fuera un derecho de un amo sobre su propiedad, con una deshumanización que horrorizó incluso a los hombres endurecidos que estaban presentes en la entrevista. La ciudad se estremeció ante las noticias sobre Harrington. Muchos habían sido sus víctimas de chantaje o manipulación, pero pocos conocían la magnitud total de sus crímenes. El descubrimiento de que había matado a un vecino respetado y esclavizado a sus propios hijos desató la indignación. El juicio de Harrington se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos de la época, pero con una celeridad inusual debido a la fuerza de la evidencia. El jurado tardó menos de 1 hora en declarar culpable de asesinato en primer grado. La sentencia de muerte se dictó días después. Isaac se sentó en la parte trasera de la sala sin que nadie lo notara. Observó con gélida satisfacción cómo el hombre que había destrozado a su familia era expuesto y condenado. La justicia que las autoridades le habían negado a Evan finalmente se estaba haciendo. En sus últimos meses en prisión, Harrington intentó varias veces hablar con Isaac, al parecer queriendo confesar algo o pedir perdón. Isaac se negó a responder a todas las llamadas, negándose a creer que lo que Harrington tenía que decir podría cambiar lo que había sucedido, traer de vuelta a Evan. La ejecución de Harrington tuvo lugar una mañana fría de marzo de 1848, unos meses después de su condena. Cientos de personas se agolparon en la plaza pública de Natchitoches para presenciar el ajusticiamiento del hombre que había aterrorizado la región con sus delitos y manipulaciones. Sus últimas palabras fueron un perdón dirigido a Isaac, quien se encontraba entre la multitud, siendo testigo del final de su venganza. Harrington murió en su lecho, destruido por el mismo hijo que había esclavizado y maltratado, una justicia poética que no pasó desapercibida para nadie que conociera toda la verdad. Tras la muerte de Harrington, la propiedad fue subastada para saldar deudas judiciales y restituir a algunas de sus víctimas. Isaac
Ahora legalmente libre tras la muerte de su amo, abandonó Luisiana inmediatamente después de la ejecución, llevándose consigo las cicatrices de su experiencia, pero también la satisfacción de haber logrado justicia para su hermano. La cadena de chantajes y manipulaciones que Harrington había tejido se deshizo con su muerte. Muchos de sus antiguas víctimas y clientes se sintieron aliviados de estar libres de él, aunque algunos aún llevaban los secretos que él había descubierto. El regalo sobrenatural que había hecho a Isaac y Evan tan apreciados por Harrington se perdió tras la ejecución. Isaac nunca tuvo otra visión, como si la justicia restaurada hubiera liberado su mente de las cargas sobrenaturales que había soportado. Salió de Luisiana siendo un chico normal, libre de forjar un futuro lejos de las sombras de su pasado. La historia de los gemelos que podían ver cosas ocultas se convirtió en una leyenda local, murmurada en las tabernas y contada en noches oscuras. Pero pocos sabían toda la verdad de cómo Isaac había gastado su último aliento de poder en una venganza improvisada, pero devastadora. La plantación Harrington fue finalmente adquirida por una familia del norte que desconocía su pasado. Levantaron una nueva casa en el mismo lugar de la antigua Casa Grande, pero los nativos siempre evitaban ciertas partes de la propiedad, en especial el antiguo cementerio de esclavos donde estaba enterrado Evan. Isaac desapareció de los registros tras salir de Luisiana, pero se decía que se había mudado al norte, donde había tenido una vida tranquila lejos de los horrores de su infancia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era como si quisiera asegurarse de que el linaje maldito de Harrington muriera con él. La justicia se había hecho, pero el costo había sido alto. Isaac había perdido a su hermano gemelo, su infancia, y siempre llevaría las marcas de lo que había soportado. Pero también había mostrado que incluso los más sometidos pueden hallar modos de vengarse, y que la verdad, por muy profunda que se encuentre, siempre logra salir a la superficie. La historia de Isaac y Evan nos muestra que la justicia no siempre viene de la manera en que el mundo la define, especialmente cuando las víctimas son aquellos que el mundo prefiere olvidar. En 1847 la vida de los niños esclavizados no valía nada ante la ley, pero Isaac probó que incluso los más sometidos pueden hallar modos de vengarse. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante es cómo muestra la capacidad humana para el mal extremo y la resistencia desesperada. Harrington era lo peor de la humanidad, un hombre que explotó a sus propios hijos y que consideró a los demás como herramientas. Pero Isaac, a pesar de ser joven y estar desesperado, demostró una determinación que superó todos los obstáculos. Su venganza fue exitosa, no por ser sofisticada, sino por su sincronización y por tener la información correcta en el momento adecuado, usando el mismo sistema que Harrington había desarrollado para explotarlos en su contra. La habilidad de los gemelos de ver cosas ocultas podría haber sido sobrenatural, pero la moraleja de este cuento es cómo el conocimiento puede ser una bendición y una maldición a la vez. Para Isaac y Evan, su habilidad solo les trajo dolor, pero también les dio la capacidad de revelar la verdad en un mundo que intentaba ocultarla. Esta historia, contada y recontada a través de los años en Luisiana, habla de verdades más grandes sobre el poder, la opresión y hasta dónde llegarán las personas por justicia. Ya sean literales o metafóricas las fuerzas sobrenaturales, la narrativa resuena porque refleja las luchas muy reales de la gente que vivió bajo regímenes opresivos. Hoy en día, cuando recorremos los lugares históricos de estas antiguas plantaciones, poco se oye hablar de las historias personales de dolor y resistencia que aquí tuvieron lugar. Pero historias como estas perduran, susurrándose entre la gente del lugar, portando la esperanza de que la verdad, por muy profunda que esté enterrada, finalmente salga a la luz. La venganza de Isaac fue total, pero el costo fue alto. Perdió a su hermano gemelo, su infancia, y quedó con cicatrices que jamás sanarían del todo. Su caso nos plantea, cuando la justicia legal falla, ¿cuánto puede llegar a ser una persona para conseguir justicia? ¿Y cuál es el precio de la venganza incluso cuando ésta está justificada? Preguntas que resuenan a través de los siglos, tan pertinentes hoy, como lo fueron en los campos de algodón de 1847 en Luisiana.
La historia de Isaac y Evan podría haber terminado con la muerte de Harrington, pero las cuestiones que plantea sobre la justicia, el poder y la capacidad humana para el mal y la resistencia continúan atormentándonos.